Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Me llamo Sargento Primero Ibarra y he servido 15 años en la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Creí haber visto lo peor que el ser humano puede infligirse, desde emboscadas de sicarios hasta casas de seguridad convertidas en criptas improvisadas. Nada me preparó para lo ocurrido durante la Operación Centella, desplegada en octubre de 2022 en la Sierra de los Órganos, un corredor boscoso al norte de Zacatecas donde convergen rutas clandestinas de armas y metanfetaminas. Nos ordenaron establecer un punto de control móvil sobre un tramo sinuoso de la carretera estatal 54, justo donde el asfalto muere y comienza un camino de brecha que se hunde entre pinos y encinos centenarios. Éramos 6, el capitán Florián, el cabo Méndez, el especialista Ramírez, el recién egresado soldado Prado, el operador de inteligencia Medina y yo. Llevábamos un radar portátil, cámaras térmicas y un módulo de luces LED para detener vehículos durante inspecciones nocturnas. La primera noche pasamos frío, pero nada fuera de lo normal. Lo extraño apareció en los datos ambientales. El medidor de sonido marcaba apenas 15 decibeles, algo imposible en un bosque vivo, ni grillos ni zorras ni el viento entre las copas. Era un silencio denso, como acolchonado, que absorbía las voces y dejaba las propias pisadas suspendidas en la mente. Traté de bromear diciendo que la naturaleza nos había puesto modo avión, pero nadie rió. A las 2:17, mientras Méndez y yo revisábamos la cámara térmica, los colores de la pantalla se congelaron. Surgió un manchón negro de forma ovoide que cruzó de un flanco a otro, desprovisto de calor. El bosón térmico debería colorear todo, rojo, amarillo, azul, menos el negro absoluto. Aquello era, en términos de física militar, un hueco de temperatura. Algo bloqueó el sensor, murmuró Méndez. Pero el verificador de lente estaba limpio. Reinicié el equipo, la mancha había desaparecido. El capitán atribuyó la falla a interferencia electromagnética y ordenó rutina normal. Sin embargo, al amanecer descubrimos 2 huellas gigantescas junto a la brecha, impresas en la arcilla húmeda. Medían casi medio metro de largo, con 3 dedos alargados terminados en puntas que parecían garfios. Tomamos fotografías que salieron veladas por un velón gris como ceniza. La segunda noche trajo un descenso súbito de temperatura, 5 grados en 15 minutos, y con él llegó un olor indescriptible, mezcla de pino quemado y sangre coagulada. Ramírez, curtido en fosas clandestinas, palideció. Encendimos el generador, pero las luces parpadearon y se apagaron como si el cable hubiera sido mordido, aunque permanecía intacto. El capitán nos juntó dentro del umbe y, sin levantar la voz, dijo: mantengan la disciplina. Lo que sea, siente miedo si ve movimiento. Nosotros somos el movimiento. Esa frase se me quedó clavada, porque lo que vino después demostró que no era cierto. A las 3:02, la radio HF emitió un pulso continuo parecido a un latido. Entre los intervalos, una ráfaga en alfabeto Morse se repitió. Prado, joven y aún idealista, tradujo en voz baja: silencio. Nadie en la patrulla usaba Morse en operaciones normales, todos los mensajes iban cifrados. Salimos con visores nocturnos. La noche lucía granulada, saturada de un leve resplandor verde, pero al enfocar a la ladera noté un dominio de sombras más oscuro que la propia oscuridad, un tajo vertical que se movía con lentitud inhumana entre los árboles. No distinguí cabeza ni torso, solo el contorno de una figura altísima, de miembros laxo-largos, que respiraba vibraciones. El NVG se pixelaba cada vez que su silueta se expandía, como si la criatura alterara la señal infrarroja. Méndez pidió permiso para abrir fuego, el capitán negó. No provoques lo que no entiendes. Retrocedimos hasta el campamento sin ser perseguidos, pero la adrenalina nos dejó insomnes. Prado comentó que, al mirar a la cosa,
Sintió un zumbido detrás de los ojos, como si su cerebro se ajustara a un idioma antiguo. La tercera noche sucedió el quiebre. Instalamos reflectores de halógeno apuntando a la brecha y colocamos obstáculos metálicos en forma de V. A las 1:40, los reflectores chispearon y se apagaron uno por uno, no a la vez, sino en una secuencia que avanzaba hacia nosotros, como si alguien caminara frente a ellos bloqueando la luz. El capitán ordenó encender la cámara de visión diurna pese a la oscuridad. En la pantalla vimos un punto de niebla sólido a unos 25 metros, flotando medio metro sobre el suelo. Parecía agua en gravedad cero. El capitán alargó una mano temblorosa para ajustar el zoom. Fue entonces cuando Prado gritó y corrió hacia el monte. Apenas pude sujetarlo por la correa del chaleco antes de que saltara la barrera. Lloraba afirmando que veía a su hermana fallecida dentro de la niebla, que ella lo llamaba por su apodo infantil. Mientras lo reteníamos, el punto se comprimió y estalló en un chasquido sordo. Un viento circular barrió el campamento, apagó el generador y derribó antenas. El silencio volvió, aún más espeso. Cuando encendimos linternas, Medina había desaparecido. Solo hallamos su fusil, vertical, clavado en el barro como si lo hubiesen hundido a pulso. El capitán emitió código rojo. Sin electricidad y sin radio, las baterías estaban vacías como si hubiesen sido drenadas. Decidimos romper protocolo, evacuar al amanecer. Pasamos el resto de la noche en posición triangular, armas cargadas, espalda contra espalda. Nadie hablaba. A las 4:08, la carretera entera vibró. Sentí que la tierra latía, acompasada con mi pulso. Una sombra gigantesca proyectó un eclipse sobre el campamento, pero miré al cielo y no había luna ni nube, solo un techo negro sin estrellas. El temblor se detuvo y escuchamos un chorro viscoso caer en la lámina del Umbe. Era una sustancia negruzca, espesa como chapopote, que se deslizaba sin separarse en gotas. Donde tocaba el metal dejaba una estela humeante, corrosiva. El olor era el mismo del día anterior, multiplicado. El capitán, siempre firme, se cubrió la boca con el pañuelo y rezó un salmo apenas audible. No le interrumpí, sentí que cualquier palabra profana arruinaría el escaso amparo que aún teníamos. Al alba montamos en silencio. Cuando la luz natural alcanzó la brecha, todas las copas de los árboles en 100 metros a la redonda estaban deshojadas, como si un invierno instantáneo las hubiera barrido durante la noche. El suelo, antes húmedo, lucía cuarteado, ceniciento, con grietas que exhalaban vapor. Subimos al vehículo y aceleramos hacia el sur, rumbo a la base de operaciones Santa Lucía. A los 20 kilómetros, el tablero electrónico murió. Condujimos a ciegas otros 5 hasta topar una patrulla de la Guardia Nacional que escoltaba un tráiler. Les hicimos señas frenéticos, bajaron con gesto confuso, sus radios funcionaban perfecto, el GPS marcaba cobertura completa y no detectaban interferencia alguna. Tampoco registraban anomalías climáticas. En la enfermería de Santa Lucía, Prado fue sedado por crisis de pánico. Entre sueños repetía la palabra silencio con un acento que no le conocíamos. Méndez presentó quemaduras químicas en las botas, la tela se había desintegrado a la altura de los tobillos. El laboratorio dictaminó ácido acético, pero ninguna lluvia ácida había sido reportada. Un equipo de contrainteligencia examinó las tarjetas de memoria de nuestras cámaras. Todas las secuencias estaban intactas salvo por una franja gris estática de 3 horas y 13 minutos, exactamente el lapso entre la desaparición de Medina y la huida al alba. Los peritos aseguraron que el archivo no mostraba manipulación, simplemente no contenía información, como si nunca hubiéramos presionado RS. Medina jamás apareció. El ejército informó a su familia que murió en cumplimiento del deber durante un enfrentamiento, versión sellada en documentos reservados. A nosotros nos distribuyeron en unidades distintas y nos hicieron firmar convenios de confidencialidad. No he vuelto a pisar la Sierra de los Órganos.
Sin embargo, cada vez que patrullo otras montañas noto momentos en que los insectos callan y la brisa se detiene, como si algo enorme contuviera el aliento sobre el follaje. Entonces un zumbido sutil crece en mis tímpanos, recordándome que el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que reclama el eco de nuestra vida. Han pasado 18 meses. Sigo despertando empapado, convencido de que allá afuera, entre los pinos marchitos, Medina aún recorre la brecha sin emitir calor, seguido por aquella cosa que engulle la luz y devora las grabaciones. Mi desempeño ha caído, disparo con temblor, vigilo con pánico. Pido licencias médicas, finjo migrañas para evitar despliegues nocturnos. Nadie en el cuartel entiende que el enemigo real no es humano y que no se le puede contener con guerra convencional. A veces pienso que ese silencio es una invitación a regresar, a entregar el ruido de mis huesos al suelo ceniza. Por eso escribo este informe no oficial. Si alguna vez sientes que el bosque te escucha, si las estrellas se apagan sin nubes que las oculten, si el latido de la tierra coincide con el tuyo, huye mientras aún hagas ruido. Cuando el silencio te nombre, ya serás parte de él. Fauces de fuego. No entregaré mi nombre. Firmé demasiados documentos de confidencialidad durante mis años como infante de marina y, aunque ya no porto uniforme, todavía sé cuándo callar. Solo relataré lo que ocurrió la noche del 23 de septiembre de 2014 en la selva Lacandona, estado de Chiapas. Éramos un pelotón pequeño, 8 hombres y yo al mando, enviados a verificar un supuesto campamento clandestino donde un cártel almacenaba precursores químicos. A simple vista, parecía otra incursión rutinaria en la oscuridad, pero aquella misión nos dejó con las manos temblando y los párpados pegados de insomnio hasta hoy. Habíamos partido desde la base de operaciones avanzada Jaguar a las 20:30 horas. El diluvio se desató cuando cruzamos el último camino de terracería y nos internamos en la maleza. El barro nos tragaba los botines, los helechos se abrían como cuchillas frías contra la piel y los mosquitos formaban nubes densas que entorpecían la respiración. Llevaba el GPS sujeto al arnés, pero la señal brincaba sin control. La tormenta convertía a los satélites en luciérnagas borrachas. Aún así, seguimos la ruta trazada, avanzando en fila india, en silencio. A las 23:10 horas encontramos un claro ondulante entre ceibas. Allí, la lluvia golpeaba con tanta fuerza que la tierra parecía hervir. Ordené un alto para comprobar equipos y hidratar al personal. Encendí la linterna táctica con difusor rojo mientras contaba cabezas, Briones, Cortés, Pérez, Pájaro, Moreno, Aguilar, Hernández y Cuco Luna. Todos presentes, todos exhaustos. El hedor a vegetación podrida era apenas soportable, sin embargo, lo que me incomodaba era otro aroma, uno que no encajaba, ozono, como el que se libera cuando un transformador eléctrico chisporrotea. Levanté la vista. En el borde opuesto del claro, más allá de un tronco caído, brillaba un destello anaranjado, pulsante, imposible de confundir con luciérnagas o bengalas. Pensé en una fogata enemiga, pero ningún humo ascendía y el resplandor parecía moverse, latir. Asomé la mano, indicando a Briones que me cubriera. Crucé el claro arrastrándome, con el fusil contra el pecho, mientras el barro me chupaba las rodillas. El resplandor se hizo más intenso y reveló algo que todavía se me atraganta describir. Entre las raíces de un árbol caprichoso, había una figura erguida, casi 2,5 metros de altura, envuelta en llamas azuladas que no parpadeaban a pesar del aguacero. El fuego no chisporroteaba, danzaba lento, como si obedeciera a otra gravedad. La criatura tenía torso humanoide, brazos largos cubiertos de un pelaje oscuro que apenas alcanzaba a ver. Sin embargo, su cabeza no era humana. Era un jaguar. El hocico ancho, los colmillos de hueso translúcido, las orejas redondeadas. Los ojos, 2 brasas blancas. Cada exhalación suya dejaba un rastro de chispas que se apagaban antes de tocar la hojarasca. Contuve un grito y retrocedí,
pero una rama se partió bajo mi bota. El ser giró la cabeza con un movimiento seco. La selva entera pareció aguardar su reacción. Escuché el rugido con la médula espinal. No fue un sonido, fue una presión sobre los huesos. Me incorporé y abrí fuego en ráfagas cortas. Los proyectiles atravesaron la llama sin perturbarla. Al tocar la criatura, el metal se tornaba incandescente y caía al suelo en gotas rojas que siseaban sobre el fango. El pelotón se unió al tiroteo. En segundos, el claro retumbó con los estampidos del R-15 y el eco de mi G-36. Nada. Las balas eran mosquitos contra un incendio. El jaguar ígneo avanzó sin prisa, hundiendo las pezuñas en el barro que bullía bajo cada pisada. Cuando alzó la garra derecha, un arco de chispas describió el aire y golpeó a Cuco Luna en el pecho. El chaleco balístico se partió como cartón mojado. El soldado voló 1 metro hacia atrás y quedó convulsionando, los labios blancos de espuma. Quise arrastrarlo, pero otra sacudida luminosa cortó el espacio entre la bestia y nosotros. Sentí el zumbido de la electricidad en los dientes y comprendí que nos estaba atacando con algo que no era fuego ni rayo, sino ambas cosas fusionadas con rabia. Pájaro gritó que retrocediéramos. Respondí con un gesto, incapaz de articular palabra. Nos dispersamos entre los troncos. La lluvia ahora caía en láminas gruesas, la visera del casco desfogaba agua como un tejado roto. Cada relámpago natural revelaba 2 siluetas, el jaguar candente acechando y los hombres enfangados intentando rodearlo. Briones lanzó una granada de choque. El fogonazo silbó y explotó a 3 metros de la criatura. Hubo un destello blanco y un trueno seco. Cuando la luz se disipó, el ser permanecía ileso, apenas más brillante. Intenté contactar a mando vía radio. Solo escuché chirridos, luego la voz de mi propio eco, como si la frecuencia se doblara sobre sí misma. Tiré el micrófono al fango. Yo, que siempre me he considerado un hombre de fe moderada, supe que aquello sobrepasaba el reino de los mortales. Moreno y Aguilar cargaron a Luna inconsciente. Pérez los cubría. Cortés apareció detrás de mí con ojos desorbitados, señalaba hacia la bestia sin hablar. Detrás del jaguar llameante surgió una segunda figura, más pequeña, reptiliana, cubierta por un fulgor verdoso que parecía moverse debajo de la piel. Su cabeza recordaba a un quetzalcóatl esculpido en jade, pero carente de ojos. Solo cuencas vacías vomitando luz. Nuestra cordura se fragmentó. Hernández vomitó de miedo, yo lo arrastré por el chaleco. Grité, retirada, y señalé un corredor entre los troncos. En retroceso, avanzamos a trompicones, luces estroboscópicas sobre la pupila, mientras los 2 seres permanecían en el claro, como si custodiaran un umbral invisible. Entonces, ocurrió lo imposible, un rayo natural golpeó la copa de la ceiba que los cobijaba. Una bola lumínica descendió por el tronco y estalló entre ambos. La explosión de luz nos cegó. Cuando recuperé la vista, el claro estaba vacío. Sin llamas, sin cuerpos, sin rastro de criaturas ni de luna. Solo el olor a creosono y la tierra humeante bajo la lluvia. Regresamos a la base convertidos en espectros. Eran las 4:45 horas. Nos faltaban un herido crítico y varias armas, abandonadas durante la huida. El comandante nos encerró en una carpa de interrogatorios. Tomaron declaraciones por separado. A todos nos repitieron la misma frase, sufrieron un contacto con guerrilla hostil, hubo un estallido de químico incendiario, el soldado Luna está desaparecido en combate, fin del reporte. Firmé sin replicar, mis manos temblaban como mariposas atrapadas. 3 días después, la comisión de búsqueda halló a Cuco a 20 kilómetros de distancia, en una cueva, sin uniforme, sin chaleco, sin piel en el pecho. Murió antes de evacuarlo. Según los médicos, no había fuego convencional capaz de carbonizar tejido interno sin quemar el exterior. Clasificaron el caso y se archivó. A cada uno nos asignaron un psicólogo. Briones abandonó la marina por crisis de pánico,
ahora vive sembrando café en Veracruz. Aguilar reza cada amanecer y lleva una espátula de obsidiana colgada al cuello, regalo de un chamán tojolabal que lo cerró del espanto. Yo pido traslados hacia desiertos y montañas, no volveré a la selva. Meses después, investigué por mi cuenta. Entre los lacandones existe el mito de los Balam Kib, guardianes ardientes que protegen los confines vivos de la tierra contra el hombre que arrasa. Dicen que aparecen cuando la selva se siente envenenada y que su fuego no consume, purifica. Su cara de jaguar no es casualidad, es el rostro del sol en su forma más salvaje, la que precede al amanecer y trae la noche eterna a los invasores. No puedo confirmar nada. Solo sé lo que vi. Oí los rugidos que hicieron vibrar la sangre. Olí el aire herido de electricidad. Sentí las balas fundirse entre los dedos. Desde entonces, el sueño me abandona cada vez que la lluvia golpea la lámina de mi techo. Juro que, entre los golpes del agua, se cuela un resuello de animal encendido, acechando, aguardando que mis párpados caigan para reclamar lo que quedó inconcluso en la oscuridad de la lacandona. Esta narración es mi última guardia. Si después de leerla cree que miento, lo entiendo, yo también dudaría de alguien que describe llamas que no se extinguen. Pero si alguna vez, perdido en la selva, huele ozono entre la lluvia y ve dos brasas blancas flotar a la altura de su rostro, no dispare. Recuérdeme. Corra. Y rece para que el jaguar de fuego no lo juzgue merecedor de arder. Retorno impuro. No escribo esto para buscar lástima ni para exorcizar culpas, lo dejo aquí porque en las madrugadas mi mente sigue patrullando un lugar donde el sol nunca salió y la tierra aún respira. Fui sargento primero del 13º Batallón de Infantería, pero desde el verano de 2012 mi expediente aparece como baja por incapacidad neuropsiquiátrica. Me obligaron a firmar, aunque los médicos nunca hallaron nada en mis placas ni en mis análisis. Afirman que mi cuerpo está intacto, yo sé que algo allá dentro dejó de pertenecerme. Aquel despliegue fue rutinario sobre el papel. La S-2 reportó emboscadas sucesivas contra unidades en la Sierra de Songolica, Veracruz, a 2000 metros de altura. 9 hombres, 7 tropa, un teniente y yo. Ordenaron reconocimiento, marcar puntos de vigilancia, levantar coordenadas para futura operación aérea. Llegamos un viernes helado de agosto. Para el domingo la neblina se espesaba tan densa que devoraba la señal de radio. A mediodía se asentaba entre los pinos con olor a metal hervido, de noche se retraía como si aguardara a que bajáramos las armas. Las anomalías empezaron el segundo día. Los relojes Casio se detenían sin explicación, las brújulas giraban aún cuando las sosteníamos quietas. El teniente, recién egresado, insistía en proceder porque las fallas magnéticas son normales en formaciones calcáreas, lo repetía leyendo su manual, sin ver que las ramas se curvaban hacia el suelo como si el bosque entero saludara a un patrón invisible. El martes debíamos retroceder al punto de extracción. Apenas amaneció, la jefatura nos pidió por satélite revisar un cañón lateral marcado como Quebrada de Tepostecatl, supuestamente un atajo que los sicarios usaban para mover precursores químicos. Era solo 1,5 kilómetros fuera de ruta, aceptamos. Yo iba primero, seguido por el cabo Rendón y 2 fusileros. Bajamos por una vereda resbalosa de musgo. A los 20 metros dejó de escucharse el ruido del resto de la patrulla, como si hubieran cerrado una puerta tras nosotros. Intenté contacto por radio, puro chisporroteo. Avanzamos otros pasos. La niebla no corría, vibraba, impulsada por un corazón gigantesco debajo de la piedra. Rendón, hombre de 3 campañas, se detuvo y murmuró que el aire olía a cobre caliente y pellejo. Le ordené guardar silencio. Entonces vimos luces rojizas palpitar entre los troncos, como bengalas de entrenamiento pero sin humo. Opté por regresar. Giré la cabeza, detrás solo había un muro de neblina. Rendón tocó mi hombro, su dedo temblaba señalando adelante.
Entre los pinos emergía una figura alta, cubierta de algo que parecía chilaba de lino empapado. No caminaba, flotaba a pocos centímetros del suelo, pero al hundirse la tela se escuchaba chasquido de huesos húmedos. Alzó la cabeza, no había rostro, solo piel lisa y estirada hasta la nuca. Instintivamente disparé 3 ráfagas. El retroceso me sacudió, los casquillos cayeron sin ruido. La silueta no sangró, solo se deshizo en humo oscuro que se metía en nuestras narices quemándonos la garganta. Rendón gritó y corrió ladera abajo, lo seguí. El terreno cambiaba bajo las botas, lo que era tierra se volvía agua espesa, lo que era roca se hinchaba como carne. Cada paso me sumergía hasta las rodillas en fango tibio. Percibí voces, no castellano ni náhuatl, un rezo monótono que me empezaba detrás de los ojos. No recuerdo más. Un chasquido, luego silencio. Cuando abrí los párpados estaba recostado sobre plástico quirúrgico, suero clavado en mi brazo, la placa del Hospital Militar Regional de Puebla en la pared. El reloj marcaba jueves. Sentí una punzada de pánico, para mí no habían pasado 3 horas. El capitán médico, pálido, me mostró el calendario. Habían transcurrido 5 días desde la salida a Tepoztecatl. Dijo que un escuadrón de búsqueda me halló parado en la carretera, cubierto del cuello a las botas por sangre coagulada, sin un rasguño. Pregunté por Rendón y los demás. Silencio. Nadie más apareció. Las pruebas de laboratorio revelaron 3 tipificaciones sanguíneas ajenas en mi uniforme. No quise, pero me forzaron a mirar las fotografías. Mi pecho parecía haber empapado cubetas enteras y, sin embargo, mi piel permanecía limpia. Firmé papeles, autoricé estudios, respondí las mismas preguntas hasta la locura. Cada noche soñaba una caverna donde pilares de carne latían al ritmo de mis arterias. Veía mi mano, o lo que creía mi mano, aplastando cráneos que suplicaban en fonemas líquidos. Una semana después, hombres de civil me subieron a una camioneta Suburban sin placas. Decían ser Contraloría Médica Especial. Me llevaron a un inmueble pintado de blanco en las afueras de Orizaba. Dentro olía a formol y ozono. Pasillos vacíos, ninguna cruz, ningún escudo. Me dejaron solo en un cuarto con una silla metálica y cámaras en cada ángulo. Tras 3 horas entró un sujeto con bata inmaculada y gafas polarizadas. Traía una carpeta amarilla. Sin presentarse, puso sobre la mesa una impresión térmica captada por dron. La imagen era verde fosforescente. Se me veía de pie en el fondo de un barranco, los brazos colgando. Detrás, sobre mi hombro izquierdo, una sombra de 4 metros se curvaba como araña erguida. Señaló la silueta y dijo: «Esto no corresponde a ninguna fauna catalogada». Pregunté qué pretendían. Contestó con una sola frase: «Necesitamos determinar si el vector está inactivo». Me extrajeron sangre, me escanearon con infrarrojos, midieron mis ondas cerebrales mientras proyectaban ultrasonidos que hacían vibrar mis muelas. Al amanecer me liberaron con la recomendación de evitar acudir a zonas de altitud mayor a 1500 metros. Regresé a Jalapa con mi esposa y mi niña de 3 años. Intenté volver a la rutina, defensa personal en una academia, guardias de seguridad para una embajada. Todo normal, salvo detalles que la lógica no explica. Los celulares explotaban en la mesita de noche a las 3:11 de la mañana, exacto. Los focos del corredor parpadeaban solo cuando nadie los miraba de frente. Encontré crucifijos de madera carbonizados debajo del colchón, como si hubieran ardido desde dentro sin dejar ceniza alrededor. Empecé a oler constantemente un hedor a vísceras abiertas. Me duchaba hasta desteñir la piel, sin lograr que se fuera. Mi esposa decía no percibirlo, aunque cada amanecer le amanecían moretones circulares que rodeaban su cintura como manos gigantes. Una tarde la sorprendí en la sala, petrificada frente a la ventana. Le toqué el hombro. Al girar, sus ojos estaban invertidos, iris escondidos bajo los párpados. Movió los labios con voz cavernosa: «Él viene contigo». Se desplomó. Emergencias no halló anomalías.
Al borde del colapso, contacté a un viejo enlace de inteligencia graduado conmigo en heroico colegio militar. Le rogué acceso a archivos clasificados sobre la operación Zongolica. Dijo que nada existía, insistí. 2 noches después me llegó un PDF cifrado, Protocolos de Contención Biológica Z3. Entre tachones distinguí la expresión fenómeno equidistante y la nota, zona prohibida desde 1997 por actividad sentiente subterránea. El documento remataba, cualquier forma traída a la superficie tenderá a vincularse con estructuras nerviosas de mamíferos e incrementará su complejidad a través de la memoria hospedera. Comprendí, quizá nunca me perdí, quizá fui llave para algo encerrado ahí abajo. Desde entonces temo dormir. Cuando cierro los ojos siento que mi cuerpo se expande por debajo de la cama como raíces carnívoras buscando alimento. Algunas madrugadas despierto en el patio, descalzo, con la boca llena de tierra negra que no existe en mi jardín. Otras, mi niña me sacude llorando porque el señor sin cara está oliendo tu cabeza. Y ese olor a sangre fresca vuelve, rodeándonos como soga. Hace una semana quemé mis uniformes y mis condecoraciones, pensando sellar el pasado. La hoguera ardió verde, chisporroteando como hueso mojado. Las llamas dibujaron, por unos segundos, la silueta que Rendón y yo vimos entre los pinos. No quedó ceniza, solo un círculo de tierra vidriosa que no refleja la luna. He visitado curanderos, sacerdotes, psiquiatras. Todos coinciden en que necesito creer. Pero yo ya creo, aunque no en Dios ni en ciencia. Creo en lo que sentí rozarme la nuca en aquella cañada, creo en los susurros que repiten coordenadas que nadie más memoriza. Cada amanecer esa voz se hace más clara, pide nombres, pide sangre. Mi voluntad le resiste, pero noto un latido ajeno bajo mi esternón, un compás que no coincide con mi pulso. Si alguna persona lee esto y planea adentrarse en la sierra de Zongolica con uniforme o sin él, recuerde lo que ignoramos nosotros, hay lugares donde la línea entre suelo y carne es tenue, donde un árbol puede latir si se le hiere, donde la niebla no cubre, sino se alimenta. Si escucha un zumbido dentro del cráneo, no camina hacia la luz roja, la luz es solamente la boca de algo que también huele su miedo. No sé cuánto me quede lúcido. A ratos percibo mi respiración más ajena, lenta, venerando un himno viscoso. Escribo mientras mis manos aún me obedecen. Puede que despierte otra vez cubierto de sangre o que no despierte en absoluto. Pero si la cosa que traje decide caminar fuera de mi piel, tal vez busque otro cuerpo que la lleve más lejos de aquellas montañas. Y si alguna madrugada sienten un aroma a cobre calcinado, cierren puertas, apaguen luces, no miren a la ventana, podría estar buscando un camino. Yo, lo que quede de mí, seguiré contando los segundos antes de que mi propio reloj vuelva a detenerse y el pulso que late en las sombras reclame por fin lo que le pertenece. Brillo errante. Jamás olvidaré la tarde del 3 de mayo de 2019, cuando Servicio de Inteligencia me notificó que mi pelotón de transmisiones sería adjunto a un grupo de reconocimiento químico-biológico. Teníamos órdenes de establecer un cordón de vigilancia en una franja desértica del norte de Coahuila, a menos de 30 kilómetros del río Bravo. Desde marzo los rancheros de la zona reportaban un olor metálico en el aire, jaquecas repentinas y la muerte súbita de chivas y venados. Los medidores civiles marcaban picos anómalos de radiación gamma sin fuente identificable. Al amanecer siguiente subimos a los HMMW con detectores Geiger, máscaras NBQ y raciones para 10 días. Nada indicaba aún que aquella misión rompería para siempre la frontera entre lo tangible y lo imposible. Montamos el campamento en una hondonada pedregosa, lejos de los últimos sembradíos. A simple vista el paisaje parecía inerte, dunas pálidas, nopales resecos y un silencio tan compacto que retumbaba en los oídos. Al coronar el sol me asignaron a la torre de observación junto con el soldado de la cruz. El aire quemaba la piel, aún así, el contador Geiger apenas vibraba.
La primera noche pasó sin contratiempos, apenas iluminada por la neblina lechosa de la Vía Láctea. El único sonido constante provenía del capitán Morales, quien se alejaba cada tanto para fumar entre los mezquites. En el batallón todos sabían que sus camel suaves eran inseparables de su uniforme. La segunda noche transcurría con la misma monotonía hasta las 2:47. Registraba las coordenadas de una ronda cuando el cielo estalló en un fulgor imposible. 4 resplandores horizontales rasgaron las nubes bajas como si alguien hubiese partido el aire con espadas de luz. No eran relámpagos. Cada destello poseía un brillo sólido, denso, saturado de color puro. Primero se encendió un rojo carmesí que ardió sobre la Sierra del Burro, luego lo reemplazó un azul eléctrico tan intenso que me nubló la vista, enseguida un amarillo casi blanco, y por último un verde venenoso. No hubo trueno, ni vibración en la tierra. Solo un silencio nuevo, el de los insectos que dejaron de cantar, el del corazón que se me detuvo un compás. 20 minutos después distinguimos una silueta que avanzaba desde la línea donde se extinguieron los resplandores. Bajamos del puesto con el fusil en guardia, pero relajamos el seguro al reconocer el contorno alto y delgado del capitán. Avanzaba sin prisas, con la mano izquierda a la altura del pecho, como si protegiera algo invisible. Al aproximarse percibí un olor acre, parecido a ozono quemado. Le pregunté si todo estaba bien, no respondió. Sus pupilas reflejaban la luz de la linterna con un brillo fosforescente, idéntico al de un felino cruzado por los faros de un coche. El cabello, que horas antes era negro azabache, aparecía mechado de gris como si el tiempo hubiera pasado sobre él con furia. Se detuvo frente a mí, me observó de arriba a abajo y, sin articular palabra, fue directo a su tienda. A la mañana siguiente el capitán no salió al pase de lista. Lo encontramos sentado en su catre, la mirada fija en la lona, las manos crispadas sobre una cajetilla cerrada. Ya no encendió un cigarro en toda la jornada. Las órdenes se redujeron a murmullos, apenas gestos. Cuando le ofrecimos agua dijo apenas un no casi imperceptible. Esa misma tarde, sin que ninguno diera la voz de alerta, los contadores empezaron a zumbar con una cadencia irregular. Las agujas rebasaron niveles seguros solo alrededor de la tienda de campaña de Morales y, de forma aún más extraña, bajaban a cero en cuanto él se movía a otro punto del campamento. Era como si las partículas le obedecieran, orbitándolo. La tercera noche me correspondía patrullar el perímetro interno. A las 01:30 vi que el capitán abandonaba su carpa y caminaba hacia el norte, dirección contraria a los vehículos. Lo seguí a distancia. No llevaba fusil, solo la cantimplora colgada al cinto. Tras 10 minutos se detuvo en una llanura desnuda salpicada de costras de sal. Se arrodilló y hundió los dedos en la tierra. Cuando alcé los binoculares mis piernas flaquearon. La arena alrededor de sus manos se oscurecía y vibraba, aglutinándose, hasta formar un círculo perfecto del tamaño de una mesa. Un resplandor verdoso emergió desde abajo, proyectando sombras que giraban en espiral en torno a su cuerpo. Sentí un mareo brutal, como si el suelo tratara de aspirarme. Regresé trastabillando, no conté nada porque supe que nadie me creería y, además, temía quedarme solo con aquel secreto. El cuarto día los animales carroñeros, normalmente abundantes, desaparecieron y el campo olía a cobre húmedo. Uno de los radiólogos detectó isótopos que no aparecían en los manuales de la Sedena. Esa tarde llegó un jeep con 2 civiles de chaleco plomado y una caja sellada con el logotipo de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear. Conversaron aparte con Morales, no escuché sus palabras, pero el capitán les entregó un puñado de tierra envuelto en plástico. Vi a uno de los forasteros sacar un frasco de vidrio, abrirlo con cuidado y aspirar el polvo, como si evaluara un perfume. Sus pupilas parecieron dilatarse y sonreía con una satisfacción que helaba la sangre. Partieron al anochecer sin despedirse. La tensión se volvió insoportable. Nadie dormía. Las máquinas contadoras chirriaban a un compás que ya sonaba a condena. El quinto día,
Durante la hora más ardiente, el sargento Segundo Robles se atrevió a requisar la tienda del capitán. Yo lo acompañé. Dentro hallamos el catre perfectamente tendido y, junto a la almohada, un cuaderno empapado en sudor. Las páginas estaban cubiertas de símbolos triangulares trazados con carbón, todos idénticos, repetidos cientos de veces. No encontramos ropa, ni cartuchos, ni la pistola de cargo. Cuando Robles intentó arrancar una página, el cuaderno se deshizo en polvo gris que olía a azufre. Aquella noche el cielo permaneció sin estrellas. Una bruma opaca subió desde la tierra como si el desierto respirara. Las agujas del reloj parecían pegadas, juraría que el tiempo avanzaba a saltos. A las 2:11 el capitán salió de su tienda envuelto en aquel velo de neblina y se dirigió hacia el este. 3 soldados y yo lo seguimos. A cada paso crecía un zumbido que no provenía de ningún motor, era más bien la resonancia grave de un diapasón gigante vibrando en el centro de la cabeza. Pasamos un lecho seco y llegamos a un cráter poco profundo, liso como un espejo. Allí las piedras parecían derretidas. Morales se colocó en medio, alzó los brazos y comenzó a hablar en un idioma sin vocales, una secuencia de chasquidos y rugidos que retumbaba contra mi esternón. El cráter se iluminó en los mismos colores de aquella primera noche, pero esta vez los haces emergían desde el subsuelo y se precipitaban al cielo. Todo el cuerpo me dolía y olía a cabello quemado. Robles intentó acercarse, de inmediato toda la luz verde se concentró sobre él y lo levantó del suelo. Su uniforme se pegó a la piel, vi sus huesos delinearse en un resplandor fosforescente. Cuando la luz se apagó, su cuerpo cayó inerte, carbonizado, quebradizo como una vaina seca. Quise gritar, pero la voz estaba atrapada detrás de los dientes. El capitán giró la cabeza hacia nosotros. Sus ojos ya no contenían iris ni esclerótica, apenas 2 orbes de mercurio líquido que reflejaban nuestra propia figura deformada. Comprendí que el hombre que había sido nuestro superior no existía, en su lugar quedaba un receptáculo antiguo y hambriento. No recuerdo cómo volví al campamento. Solo sé que amanecí en el interior de un vehículo de transporte, temblando. A mi alrededor quedaban pocos hombres, la mayoría había desertado durante la madrugada. Para el mediodía aparecieron helicópteros de la Fuerza Aérea con personal vestido de material aluminizado. Nos ordenaron evacuar en silencio y entregar cualquier equipo de medición. Sellaron el perímetro con postes de acero que abrían cada uno una nube de chispas lilas al clavarse en el suelo. Nos hicieron firmar declaraciones de confidencialidad y, en mi caso, me enviaron de regreso a Saltillo con una baja médica por estrés agudo. Han pasado 6 años. Las radiografías aún muestran una sombra sobre mis pulmones que ningún especialista ha sabido nombrar. Tengo pesadillas donde vuelvo a sentir el zumbido y un brillo rojo me atraviesa el cráneo. A veces despierto sudando hierro, con el sabor de las baterías en la lengua. Nadie ha vuelto a hablar del capitán Morales, la institución lo dio por desaparecido. Cada tanto escucho rumores de campesinos que juran ver una figura de uniforme desgastado, caminando en la línea donde el desierto se ondula, dejando tras de sí huellas que se descomponen en polvo fosforescente. Cuando miro al norte en las noches limpias y, por un instante, una chispa verde corta la oscuridad, bajo la vista de inmediato. No quiero que mis ojos reflejen la misma luz. Sé que, donde sea que aquel brillo habite ahora, guarda mi nombre en su cuaderno de ceniza y espera pacientemente a que la radiación de mis sueños vuelva a señalarle el camino. La extracción improvisada. Año 2016. Juro que escribo esto con la mano temblando. Mi nombre no importa, basta decir que fui operador de un pelotón de fuerzas especiales adscrito al 97º Batallón de Reacción Inmediata, Sedena. Éramos 8, curtidos en selva y montaña, convencidos de que nada humano podía doblegarnos. Aquella madrugada nos insertaron por helicóptero en la franja nubosa que separa los valles cafetaleros de la Sierra Mazateca, en Oaxaca. El objetivo,
desmantelar un asentamiento clandestino dedicado al tráfico de guacamayas escarlata y pieles de jaguar. Inteligencia hablaba de vínculos con coleccionistas europeos. Para nosotros era una misión rutinaria, solo otro cáncer que extirpar del territorio. El descenso fue un golpe de humedad fétida. Musgos fluorescentes tapaban las rocas y un vapor espeso subía desde barrancos invisibles. Antes de que el rotor desapareciera, sentí que el bosque tragaba el sonido y lo rumiaba, como si algo allí abajo masticara cada eco. Caminamos en columna, yo cerraba la formación. A los 20 minutos noté que no había insectos cantando, solo un latido grave que me resonaba en el esternón, un pulso que no venía de mi cuerpo ni de la tierra, sino del aire mismo. Al llegar al claro señalado por satélite, el mundo cambió de color. Un círculo perfecto de pasto marchito se abría entre cedros gigantes. Ninguna fogata, ninguna tarima. Solo chozas bamboleantes hechas con bejuco y costillas de res, entre ellas colgaban decenas de pieles frescas, aún resumando suero. Lo peor eran las cabezas de guacamaya, alineadas en una espiral que conducía al centro del campamento, donde se alzaba un poste tallado con glifos olmecas y algo más reciente, garabatos que parecían garras cruzadas. Mientras asegurábamos el perímetro, Muelas, nuestro rastreador, murmuró: «Esto no es un mercado negro, mi sargento, es un altar». La luz cayó rápido. Montamos tiendas discretas y asignamos turnos. Tacubaya, veterano de Irak, tomó la primera guardia. Me dormí con el retumbar de la lluvia contra el nylon, pero desperté con un silencio líquido, como si el bosque contuviera el aliento. Miré mi reloj, 1:37. No escuchaba a Tacubaya reportar. Salí y vi su fusil apoyado en el mojón central, la correa oscilaba todavía. Di la señal de alarma. Los demás emergieron con linternas infrarrojas que apenas arañaban la bruma. Entonces sonó su voz, clara, suave, detrás del follaje: «Aquí, aquí, vengan solos». Pero aquel timbre arrastraba un zumbido metálico, un segundo tono que armonizaba con él, como si dos gargantas hablaran a la vez. Nos internamos en rombo defensivo, las hojas parecían susurrar sílabas que no eran español ni mazateco. Encontramos la gorra de Tacubaya en la orilla de una hondonada. A un lado, huellas nuevas, primero botas militares, después impresiones redondeadas con almohadillas felinas. Seguían rectas, se curvaban y luego regresaban sobre sí mismas, formando un símbolo en forma de 8. El capitán ordenó repliegue al campamento, pero el GPS mostraba que nos movíamos en círculos. Hagas lo que hagas, el marcador volvía al mismo punto muerto dentro del claro. La selva se había cerrado. 2:19, la radio solo escupía un chasquido rítmico, idéntico al latido que sentí al llegar. «Está usando la frecuencia como un tambor», murmuró viejo Galván, experto en comunicaciones electrónicas. No pregunté quién era él. Para entonces lo intuíamos, algo nos leía, probaba nuestras barreras mentales igual que la lluvia prueba la arcilla antes de disolverla. Intentamos dormir de nuevo, turnándonos 3 en vigilia. A la mitad de mi ronda noté que el poste central sangraba un líquido negro. Se abrían fisuras nuevas en la madera y, por un instante, juraría que las garras talladas se movieron 1 milímetro hacia abajo, rasgando su propia superficie. Al alba faltaban 2 hombres más, Galván y Niño Cárdenas. No hubo gritos. Solo un olor agrio, mezcla de ozono y estiércol, que se aferró a la lengua. Abandonamos el campamento, esta vez rumbo norte, cualquier dirección con tal de salir. El capitán activó la baliza de emergencia, pero ni el satélite respondió. Caminamos 3 horas hasta escuchar agua caer. Al llegar, descubrimos un arroyo fosforescente, peces muertos flotaban panza arriba con las escamas arrancadas en espiral perfecta. En la ribera, símbolos idénticos a los del poste, grabados en raíces expuestas. Allí entendí que la selva entera era un santuario, un cuerpo vivo cuyos capilares estaban marcados con aquel sello jaguar. Cayó la tarde sin que encontráramos ruta de escape. El capitán, ya febril,
ordenó prender fuego a toda área posible para crear una brecha visible desde el aire. Reunimos hojas secas y vertimos diésel. Antes de encender la mecha, un rugido desgarró la penumbra. Lo escuché no con los oídos, sino con el diafragma, una vibración que empujó las tripas contra la columna. De la bruma emergió una silueta, 2 metros de altura, testa felina pero torso humano cubierto de lodo y plumas. No corría, flotaba a cada zancada. Sus ojos eran pozos sin fondo salpicados de luciérnagas. Disparamos ráfagas automáticas. El retroceso fue real, los impactos, no. Las balas parecían atravesar una proyección líquida que se reconstituía. Entonces la criatura se abrió en dos, dividiéndose como humo, y cada mitad devoró la distancia hacia nosotros. Sentí su aliento a centímetros, hedor a sangre vieja y selva podrida. El capitán gritó «Dispérsense», pero fue inútil. A mi derecha, Garra Herrera voló hacia atrás con la cabeza girada en un ángulo imposible. Escuché su cuello partirse como ramas secas. Corrí sin pensar. Perdí mi brújula, dejé caer la mochila. Solo llevaba el rifle y un terror infantil, puro. Tras minutos eternos tropecé con una cueva diminuta, tapizada de musgo fosforescente. Entré a gatas y cubrí la entrada con helechos. Afuera, el latido seguía, más fuerte, como si el monte bombease sangre a un corazón que yacía justo encima de mí. Entre el resplandor verde distinguí grabados en las paredes, guerreros sin rostro devorados por jaguares híbridos, debajo, un único glifo recurrente, un círculo mordido por 3 triángulos, semejante a una mandíbula cerrándose. El silencio duró horas. A la noche emergí. La luna se había vuelto naranja, su borde temblaba, como visto a través de agua. Unos metros adelante hallé el cuerpo del capitán, aún vivo. O eso creí. Cuando lo toqué, abrió los ojos, pero no eran suyos, eran espejos negros donde vi mi propia cara, envejecida y cubierta de lianas. De su boca salió un susurro que no pertenecía a ningún idioma humano. Intenté arrastrarlo, pero su piel se desprendía a pedazos, como corteza mojada. Lo dejé. No había nada que salvar. No sé cuántos días estuve perdido. En cierto punto, el bosque cedió sin aviso. Crucé un umbral de lianas y salí a una brecha de terracería donde un convoy de la policía estatal patrullaba. Me detuvieron apuntando, parecía un espectro, sin equipo, con sangre ajena reseca sobre el uniforme. Del escuadrón solo quedaba yo. Un helicóptero me llevó al hospital militar de Ixtepec. Diagnóstico oficial, desorientación postraumática, posible exposición a sustancias psicotrópicas. Me sometieron a interrogatorios médicos, no encontraron rastros de LSD ni escopolamina ni hongos. Pero en mis análisis de voz detectaron un segundo armónico grave, idéntico al de las grabaciones de radio de aquella noche. Los especialistas dijeron que era interferencia, yo sé que era el eco del rugido, todavía vibrando dentro de mí. El informe final clasificó la operación como fallida por causas ambientales extremas. Se abrió un expediente confidencial para las 5 bajas y los 2 desaparecidos. Yo firmé una cláusula de silencio y recibí incapacidad permanente. Desde entonces vivo en un cuarto sin ventanas porque no soporto el sonido del viento golpeando los árboles, temo que cada ráfaga traiga de vuelta aquel pulso. Cuando cierro los ojos veo la espiral de picos amarillos de las guacamayas, oigo la voz de Tacubaya llamándome desde la maleza húmeda, y siento que algo enorme sonríe a mis espaldas con colmillos de obsidiana. A veces, de madrugada, el latido regresa, pum pum, pum pum, bombeando despacio en las paredes. Miro el reloj y siempre son las 1:37. El sonido se expande, llenando el cuarto hasta que creo que voy a reventar. Entonces, justo antes de gritar, escucho el susurro del capitán, la selva recuerda. Sé que, cuando el pulso alcance mi propio corazón, veré los ojos que devoraron a mis hombres y entenderé que nunca salí realmente de aquella montaña. Solo estoy viviendo la pausa entre latidos. Porque en la Sierra Mazateca,
bajo la niebla que nunca duerme, algo espera la próxima ofrenda. Y yo llevo su marca, latiendo en la garganta, anunciando que pronto volveré a caminar en círculos hasta el claro donde las pieles cuelgan como banderas de derrota y las aves muertas susurran oraciones sin lengua. Allí, en el centro, los huesos seguirán ordenados en espiral, abriéndose hacia una oscuridad que no termina, la misma oscuridad que ya anidó en mi pecho y me está comiendo desde adentro. Cuando llegue el día, no habrá balas, ni radio, ni helicóptero que me saque. Solo quedaré de pie, inmóvil, oyendo el latido del monte hasta que mi voz se una al coro de los que desaparecieron, y sus ojos, los suyos ahora, brillen dentro de mí como brasas recién avivadas. Entonces, al fin, comprenderé por qué el jaguar camina sin dejar huella, porque la huella verdadera se queda atrapada en la memoria del que lo mira, y allí vive, imperdonable, para siempre. Abismo hambriento. No acostumbro escribir sobre lo ocurrido, pero llevo años despertando empapado en sudor antes de que amanezca, oyendo aquel silbido que no pertenece a ningún hombre ni a ningún animal. Necesito vaciarlo en estas líneas para recordar que aquello fue real. Corría abril de 2011 y nuestro destacamento GAFE recibió una orden simple: verificar posibles puntos de inserción en la Sierra de Durango, territorio alto, reseco y lleno de quebradas donde los cárteles esconden laboratorios. Éramos 6 en total, recién rotados de un curso de paracaidismo. Yo apenas rebasaba los 25 y me sentía indestructible, ignorando que la sierra cobra peaje a quienes la subestiman. Íbamos ligeros, sin vehículos, cada quien con su fusil, la radio, el GPS y el peso de la soberbia juvenil colgado en la espalda. Avanzamos desde las 10 de la mañana sorteando paredones de roca volcánica cubiertos por pinos retorcidos. Durante el día todo fue rutina, topografía, fotografía, coordenadas. A las 18 el sol cayó detrás de un macizo y el aire se volvió denso, como si la montaña sudara neblina caliente. Decidimos acampar en una plancha de piedra que dominaba un barranco de 30 metros. Desde allí podíamos vigilar 3 pasos naturales y radio reportar al amanecer. El extraño silbido llegó cuando el cielo aún retenía un hilo anaranjado. No era viento, tampoco ave, sonaba igual que un ser humano llamando la atención con la lengua pegada al paladar, pero prolongado y sin eco. Todos lo escuchamos. Nadie habló. La instrucción tácita en fuerzas especiales es no mostrar miedo, así que continuamos montando la base, 2 tiendas quirúrgicamente ancladas, puntos de fuego cruzado y el cadáver del día encendido en nuestros músculos. La noche cayó densa, sin luna. La neblina subía desde el fondo del barranco y se enroscaba entre los árboles, apagando la linterna como si absorbiera los fotones. Entonces se oyó un grito áspero, metálico, imposible de ubicar. Era humano, pero parecía venir desde debajo de la roca y desde encima del ramaje al mismo tiempo. Nadie lo dijo, pero todos supimos que no era eco de algún campesino. El silencio siguiente pesaba más que nuestras mochilas mojadas. Algo se mueve allá abajo, murmuró el más joven del equipo, a quien llamábamos Halcón. Su voz llegó quebrada, como si hubieran apretado su garganta. Alumbramos al vacío y no vimos nada, solo neblina gris y el abismo tragándolo todo. Halcón dio un paso al borde, hipnotizado. Le sujeté el arnés para jalarlo, en el mismo segundo algo invisible sacudió su cuerpo con violencia y lo lanzó al vacío. No tropezó ni resbaló, una fuerza directa, brutal, lo apartó de mi mano con un impulso imposible de replicar por un ser humano. Se perdió en la bruma sin un alarido, como si la caída le hubiese robado el aire antes de la garganta. Solo escuché mi respiración atascada dentro de la máscara antigás que colgaba del chaleco. El líder, capitán D, ordenó descenso de emergencia. Tardamos cerca de 20 minutos en reptar hasta el fondo por una vereda natural embarrada. El GPS marcaba 60 metros de altitud perdida, no 30. Encontramos el cuerpo de Halcón boca arriba, la mirada clavada en un punto detrás de nosotros. No sangraba,
no tenía fracturas abiertas ni el cráneo hundido, sin embargo estaba muerto. La expresión no era de dolor, era terror puro, músculos maxilares contraídos al límite, ojos abiertos al infinito. Hicimos lo que dicta protocolo, verificar signos, confirmar deceso, envolverlo en la sábana térmica y reportar extracción urgente. La respuesta tardaría hasta el amanecer por la topografía y la falta de helicópteros nocturnos. Nos quedaríamos allí atrapados con aquello que la sierra escondía. Levantamos un círculo de piedra y dispusimos guardias rotativas. Nadie durmió. A eso de las 2, el mismo silbido se deslizó entre las copas y mutó en un murmullo que copiaba nuestras voces. Primero dijo mi apellido, después el del capitán, con un tono burlón, infantil, como si practicara la pronunciación. La radio chisporroteó en canal muerto y escupió un auxilio idéntico al de Halcón, pero provenía del propio altavoz colgado a mi lado, no del fondo del barranco. Apagué el equipo de un golpe, el murmullo siguió, ahora detrás de todos nosotros, arrastrándose entre las piedras húmedas. Un dolor fijo se clavó en mi pantorrilla derecha, como calambre de acero. Al intentar incorporarme sentí que me faltaba suelo bajo la bota, como si el terreno hubiese crecido un abismo particular para mí. Me arrastré hasta la ladera, clavando los dedos en el musgo. De pronto, la linterna del comandante barrió un punto en la neblina y reveló una silueta oscura, más alta que un hombre, con articulaciones quebradas que colgaban a distintos ángulos. No tenía rostro, solo 2 huecos que reflejaban la luz con un brillo rojo líquido. Caminaba con movimientos espasmódicos, pero sin ruido, como si los pies no tocaran la tierra. Cada vez que avanzaba una zancada, su forma se disolvía y reaparecía 1 metro adelante, burlando las reglas del desplazamiento. Se detuvo a escasos 10 metros. Nadie disparó, nuestras manos se negaban a obedecer. Un silbido brotó desde su interior, tan grave que vibró en el esternón. Acto seguido todo se apagó. No hubo sueño ni desmayo, solo un salto en la realidad. Cuando parpadeé, el sol recién pintaba las nubes de rosa y el helicóptero rugía sobre nosotros. Entre todos cargamos el cadáver de Halcón. La bestia, el silbido y la neblina habían desaparecido, pero en el aire flotaba un olor metálico, como sangre vieja. En el Hospital Militar de Mazatlán me diagnosticaron fractura leve de peroné y síndrome de estrés postraumático. Al capitán le asignaron baja temporal, insomnio resistente, temblor de manos, alucinaciones auditivas. 2 compañeros jamás regresaron al servicio, uno se quitó la vida meses después, incapaz de soportar la voz que lo llamaba cada madrugada. El expediente oficial concluyó accidente durante instrucción en terreno montañoso. Sin embargo, mi bitácora personal conserva datos que no figuran en esos folios estériles. He revisado mapas civiles y militares de la zona. El barranco donde acampamos no aparece. Las coordenadas que grabé marcan un espacio en blanco, como si la topografía se hubiera tragado aquel sitio tras cobrarse su cuota. Cada tanto sueño que regreso y veo a Halcón de pie, sin heridas, pálido, mirándome fijo, señalando un punto detrás de mí. Despierto siempre antes de girar. Hace 1 mes la pesadilla cambió. Al abrir los ojos dentro del sueño ya no estoy en la sierra, estoy en mi habitación. Oigo el silbido pegado a la puerta y luego un peso invisible se sienta en la cama. No necesito verlo para saber qué busca. Siento el colchón hundirse, la tela del uniforme rozar mi piel y un aliento caliente, húmedo, oliendo a tierra vieja, acercarse a mi oído. Entonces repite mi apellido con aquella voz infantil, emocionada, que escuché entre los pinos. La última madrugada, el murmullo agregó 3 palabras nuevas: faltas tú ahora. Escribo esto en el comedor vacío de mi departamento, con las luces encendidas y la televisión a todo volumen para ahogar cualquier silbido. No funcionan. El sonido atraviesa paredes y cables, llega a la médula. Sé que la cosa que empujó a Halcón no estaba ligada a un lugar, sino a nuestra falta de respeto por la montaña y a la soberbia que exhibimos al marchar por la cresta convencidos de ser dueños del terreno.
Lleva años siguiéndome, aguardando el momento exacto. He colocado cámaras, crucé la ventana con alambre y alisto cargadores por simple reflejo militar, consciente de que nada de eso detendrá aquello que niega la física y la lógica humana. No sé cuándo ocurrirá, pero estoy seguro de que volverá a cobrar su deuda con quien sobrevivió. Cuando llegue, no habrá empujón, bastará con que pronuncie mi nombre al filo del sueño para que mi cuerpo se libere de la voluntad. Y, mientras caigo, quizá tenga la misma revelación que se dibujó en el rostro de Halcón. La sierra no era un lugar, era un hambre antigua, sin ojos ni piel, que adopta la forma necesaria para multiplicarse con cada historia silenciada. Por eso escribo. Para que alguien lea y entienda que no existen accidentes cuando un soldado aparece sin heridas y con la mirada vacía en un barranco imposible de ubicar en el mapa. Para que, cuando escuchen un silbido persistente en medio de la noche, no sigan adelante pensando que el miedo es debilidad. El miedo es la única advertencia real que ese abismo concede antes de devorarnos. Ahora el sol se ha puesto. La penumbra engulle los muebles y percibo un cambio en la presión del aire, igual que la noche del 14 de abril de 2011. Reconozco el primer silbido, corto, insistente, justo detrás de la puerta. Esta vez no pienso mirar de reojo. Coloco mi mano sobre la cerradura, respiro hondo y siento la madera vibrar con un golpe sordo, como si algo hubiera apoyado la frente al otro lado. La lámpara parpadea. Es cuestión de segundos. Si alguien encuentra este manuscrito sin firma, sabrá que la deuda se pagó por fin, pero la criatura seguirá hambrienta. Y, si leen mi relato en voz alta, quizá la silben también. El despliegue. Habían pasado ya 5 años desde aquel despliegue en la Tarahumara y sigo despertando empapado en sudor, como si todavía llevara el chaleco y el fusil pegados a la piel. Era septiembre de 2017 cuando recibí la orden. Un equipo de reconocimiento, clave Delta 4, había perdido contacto durante una patrulla de rutina al norte de Urique, muy arriba, donde la neblina se agarra a los pinos como telaraña húmeda. Yo era cabo en un escuadrón de extracción rápida, volábamos cuando los demás dejaban de responder. No éramos héroes, éramos el trapeador que llega después de que el piso se tiñe de sangre. Despegamos desde la base de Creela antes del amanecer. Íbamos 6, el teniente Bustillos, 2 fusileros, un médico, el artillero y yo. La radio soltaba crujidos metálicos al fondo, interrumpidos por chasquidos que no parecían voces humanas. El piloto descendió sobre un claro diminuto cuando la luz todavía era azulada. Al abrir la puerta la primera bocanada de aire supo a madera mojada y a algo rancio, como carne curtida demasiado tiempo. No se oía ni un zancudo. Entendí que el silencio total en el monte nunca anuncia nada bueno. Seguimos la vereda que Delta 4 había reportado horas antes. A 50 metros encontramos el primer casco, aplastado como lata contra la tierra. Más adelante, restos de equipo esparcidos, cartucheras abiertas, vendas sin usar. Ni un casquillo percutido. Nada indicaba fuego cruzado. Luego apareció el primer cuerpo. El soldado estaba empotrado de cabeza en la bifurcación de un encino, con el torso colgando hacia abajo y los brazos deformados en ángulos imposibles. No era posición defensiva ni ejecución, parecía arrojado con una fuerza brutal. El teniente alzó el puño, avanzamos a paso corto, y el bosque volvió a tragarse nuestras pisadas. El segundo cadáver se hallaba a pocos pasos, recostado contra una roca. Tenía la mirada fija en algún punto sobre mi hombro y la boca abierta en un gesto que jamás he logrado olvidar. 3 surcos perfectos le atravesaban el chaleco, como si algo hubiera cortado Kevlar y carne con uñas de machete. Lo extraño era la sutileza, no había desmembramiento ni mordidas, solo esos cortes limpios, negros, cauterizados por la misma presión que los abrió. Me arrodillé para revisar la herida, la sangre estaba seca, casi polvosa, pero el cuerpo aún tibio. Aquello no cuadraba con los tiempos del parte.
Encontramos a los demás dispersos en un radio de 20 pasos, acomodados como muñecos rotos. 2 habían perdido los rostros, no arrancados, sino alisados, la piel tensada hacia atrás como si la gravedad les hubiera cambiado de dirección. Cuando el médico intentó tomar muestras, descubrió que ninguno presentaba rigor mortis completo. Era como si el reloj se hubiese detenido a capricho de alguien más. No existían huellas humanas ni de animales alrededor, solo surcos en la hojarasca, profundos, con zarpazos amplios que se alejaban ladera arriba. El teniente ordenó rastrear. Aún así nadie se movió, todos sentimos un peso en la nuca que advertía que aquello seguía entre nosotros. Un susurro nos hizo girar al unísono. Era un hombre de Delta 4, encogido detrás de un tronco caído. No mostraba heridas letales, apenas raspones, sin embargo, temblaba como niño febril. Sus labios se movían sin emitir más que jadeos. Al enfocarlo con la linterna alcanzamos a escuchar ojos, 2, arriba. El teniente decidió evacuarlo de inmediato. Mientras lo cargábamos, vi su palma, la piel se había anegado de pequeñas astillas de madera, como si hubiese intentado enterrarse vivo bajo aquel tronco. Regresamos al claro en formación cerrada. La neblina se había espesado de forma antinatural, no descendía de las copas, sino que brotaba del suelo como humo invertido. El rotor del helicóptero cortaba la bruma, pero el aire se sentía más denso que en el descenso. Apenas despegamos, el sobreviviente empezó a sollozar con la mirada clavada en el techo. El médico intentó inyectarle un sedante. Solo pudo espetar un puñado de palabras: no cazan, esperan. Abren la tierra. Entonces se arquearon sus hombros en un espasmo y expulsó un chorro oscuro que olía a hierro viejo, después cayó inerte. Llegamos a la base con el cadáver. Los oficiales nos separaron, redactamos informes, firmamos en silencio. El parte clasificó la operación como emboscada de crimen organizado. Al preguntar por los surcos y la ausencia de balas, me dijeron: no lo incluyas, cabo. Fue confusión en situación de noche cerrada. Nadie hablaba de la neblina, de los rostros lisos, de las marcas en árbol y carne. Aquella madrugada, mientras limpiaba mis botas, un mechón negro se quedó atorado en la suela. Era un pelo grueso, casi alambre, cubierto de un limo parduzco. Lo guardé en una bolsa, pensando entregarlo a balística. Dormí 4 horas. Cuando desperté, la bolsa ya no estaba. Las semanas siguientes patrullamos ese mismo cordón montañoso. Cada tanto, la radio vomitaba estática acompañada de un clic que se repetía 3 veces, como si alguien golpeara una lámina hueca. Nunca avistamos luces ni campamentos de criminales. Sin embargo, las huellas, surcos hondos en la tierra, ramas astilladas a 2 metros de altura, aparecían frescas cada amanecer. Una noche, mientras montaba guardia en las casetas del campamento temporal, escuché el clic metálico a menos de 10 metros. Giré el fusil, encendí la linterna y vislumbré 2 reflectores amarillos suspendidos a media altura entre los pinos. No eran linternas ni ojos de felino, eran globos fijos, perfectos, que parecían absorber mi luz. Un latido me estalló en los oídos. Cuando parpadeé, ya no estaban. El suelo, sin embargo, seguía vibrando, como si algo enorme hubiera avanzado por debajo. El teniente pidió refuerzos científicos. Llegaron biólogos de la SEMAR equipados con cámaras térmicas. Montaron sensores de movimiento alrededor de una cañada estrecha donde hallamos más surcos. Al segundo amanecer, uno de los sensores envió una lectura imposible: masa móvil de 300 kilos, bípedo, temperatura más baja que el ambiente. Los mapas térmicos mostraban solo un vacío con forma erguida, bordeado de un halo helado. Cuando corrieron al punto, encontraron el poste arrancado de raíz, retorcido como varilla plástica. Aquella evidencia también desapareció. Los analistas ordenaron quemar los reportes, alegando error de calibración. A esas alturas ya había perdido el apetito y el médico me recetó sedantes para contener las alucinaciones que, según el parte, explicaban nuestra ansiedad colectiva.
Pero todos teníamos los mismos sueños, un tronco hueco, un grito grave que surgía desde el suelo, la sensación de que algo lamía la suela de las botas mientras tratábamos de avanzar. La gota final cayó a mediados de octubre. Nos mandaron a recuperar el dron que se estrelló en la cresta del Venado. Íbamos 4. Al ingresar al barranco se levantó el mismo velo lechoso que conocíamos. Avanzábamos con cuidado cuando el fusilero que abría paso se detuvo. Algo crujía a nuestra izquierda, un crujido rítmico, como huesos frotándose. Subí la mira térmica. Entre las siluetas de los pinos, la imagen reveló un contorno oscuro, sin calor, que se extendía desde el suelo hasta casi 3 metros. Tenía brazos demasiado largos y una protuberancia en lugar de cabeza. El teniente murmuró un insulto, luego ordenó retroceso lento. Nadie corrió. Sabíamos que no servía. El contorno se inclinó y la tierra literalmente se abrió a sus pies, las raíces se sacudieron como víboras, el suelo escupió piedras y una hedora tierra recién volteada llenó nuestros pulmones. El fusilero gritó y jaló el gatillo, pero el arma se trabó, no falló el percutor, sino todo el cerrojo, como si alguien lo hubiera soldado con plomo líquido al instante. El médico alzó la radio, pero solo obtuvo el clic metálico que había escuchado noches atrás. Yo levanté el lanzagranadas, antes de apuntar sentí una presión en la espalda, un golpe frío que me empujó de bruces. El casco se me resbaló y los lentes se cubrieron de tierra. Cuando me reincorporé, la figura se deslizaba cuesta arriba, dejando un surco doble que desprendía chispas de cuarzo al raspar la roca. Aquello no corrió ni reptó, parecía deslizarse sobre un carril invisible, indiferente a nuestra presencia. Solo entonces comprendí que no nos perseguía porque ya nos poseía desde antes, jugaba a romper nuestra razón, a obligarnos a regresar una y otra vez hasta quebrarnos. El teniente, con voz hueca, ordenó retirada sin disparar. Caminamos de espaldas hasta que la neblina cubrió todo. Nunca antes el silencio había sido tan ensordecedor. 3 días después, ya en la base, el teniente Bustillo se voló la tapa de los sesos en el baño del casino de oficiales. El parte médico habló de estrés postraumático severo. A mí me dieron licencia psiquiátrica y una hoja de renuncia pronta a firmar. El médico de campaña no supo explicar por qué mis huellas dactilares se hallaban impregnadas de resina de pino mezclada con algo similar a queratina animal. Quizá tocaste un venado herido, dijo. No le conté que desde aquella caída en el barranco mis dedos olían a carne húmeda aún después de sumergirlos en cloro. Renuncié a finales de ese año. Vivo en Chihuahua capital, trabajo de guardia nocturno en un estacionamiento subterráneo. No llevo armas, las detesto. Algunas noches, cuando el eco de los coches se apaga, el clic triple resuena en los ductos de ventilación. Sé que no es la tubería. Entonces enciendo las luces de golpe y observo. A veces, muy al fondo, 2 círculos amarillos flotan suspendidos algunos segundos antes de fundirse con la oscuridad. No corro. No grito. Solo espero a que el turno termine y salgo al amanecer, cuando la niebla es menos densa y el mundo parece ignorar que debajo de esos cerros palpita una garganta antigua que sigue reclamando cuerpos. En mis peores insomnios recuerdo el helicóptero vibrando, la montaña que parecía contener la respiración y al sobreviviente que murió mordiéndose la lengua para no seguir hablando. Me dejó un último legado. Su sangre salpicó mi uniforme y formó 3 líneas diagonales que nadie logró lavar. El telar de la tela conserva un brillo opaco donde el tejido se impregnó de algo más que hemoglobina. Lo guardo en una caja metálica, lejos de los ojos de cualquiera. A veces la abro solo para convencerme de que aquello fue real. Siempre, sin importar cuántos años pasen, la sangre emite un leve vapor, como si aún estuviera fresca. He aprendido que los montes de la Tarahumara no distinguen entre hombres y bestias. Se alimentan de ambos. Y cuando la niebla baja, cada pino se convierte en centinela de algo que no vemos, pero que aguarda pacientemente el paso de otro pelotón perdido. Nosotros solo fuimos un bocado pequeño, un aperitivo.
Hay expedientes sellados con nombres de unidades que jamás regresaron y helicópteros que nunca volvieron a la base. Si un día viajas por esos cañones y sientes que el bosque contiene el aliento, no te detengas a escuchar. Sigue caminando, ignora las ramas que crujen en lo alto y no respondas al clic que rebota entre los troncos. Porque cuando la sierra reclama, no hay calibre ni estrategia que pueda salvarte de sus garras en la niebla. El desierto negro. No escribo estas líneas para asustar a nadie, sino para vaciar un peso que no me deja dormir desde hace más de 20 años. Mi nombre real queda fuera de este informe, basta decir que en 2003 formaba parte del 24º Batallón de Infantería, adscrito temporalmente a una operación de reconocimiento en el límite entre Sonora y Chihuahua. Los papeles decían que escoltaríamos a un equipo de geólogos hasta una franja semidesértica famosa por sus anomalías magnéticas. Nosotros, los de tropa, sabíamos otro secreto: un pelotón vecino había desaparecido 12 días antes en esa misma franja. La prensa nunca se enteró y los mandos exigían recuperar cualquier rastro sin generar ruido. Partimos al anochecer para evitar los 45 grados del día. Éramos 8 hombres y un capitán que apenas hablaba. A la mitad del trayecto, el GPS empezó a parpadear y murió. Las brújulas giraron sobre sí mismas como trompos rotos. Pensamos en interferencia solar, pero el cielo estaba limpio, un azul oscuro casi metálico, sin una estrella. Seguimos avanzando con las luces rojas de los visores nocturnos. El aire olía a mineral caliente, como hierro recién soldado. Pasada la medianoche encontramos la última posición transmitida por el pelotón perdido, un claro pedregoso rodeado de mezquites retorcidos. Todo estaba desordenado, como si alguien hubiera levantado la tierra con una pala gigante y la hubiera dejado caer sin cuidado. Había casquillos de fusil, huellas de costal de arena reventado, pero ni un solo cuerpo. Solo manchas pardas que parecían óxido sobre las piedras. Encendimos los contadores Geiger portátiles que llevábamos para los geólogos. La aguja se alzó 3 veces por encima del nivel seguro y luego se quedó pegada al borde. Apagamos rápido, temiendo que el chasquido del aparato atrajera algo. Entre el silencio absoluto, el soldado Luján señaló el cielo. Sobre el horizonte, danzaban 3 luces verdes que se encendían y apagaban con un pulso casi respiratorio. No eran bengalas ni drones, se desplazaban en diagonal y luego se quedaban suspendidas como si les pesara descender. A cada destello, el suelo vibraba. Sentí la culata del fusil sacudiéndome el hombro con un temblor sordo, ajeno al viento. Capturamos lo que pudimos para inteligencia, fotografías borrosas, muestras de tierra que chisporroteaban al contacto y el dog-tag ennegrecido de un sargento llamado Evaristo Valtierra, pero con un detalle imposible: la fecha de nacimiento estaba grabada en relieve al revés. Como si alguien hubiera presionado la placa desde el reverso antes de que el acero endureciera. Aquello me heló más que cualquier número de radiación. A las 2:17 horas, según el reloj analógico que todavía funcionaba, el capitán ordenó retirarnos hacia el noroeste, donde un viejo camino minero podía servir de guía. No dimos ni 50 pasos cuando un haz rojo, delgado como un láser, cayó sobre nosotros desde lo alto y barrió la línea de hombres. Sentí la piel entumecerse, la visera tintineó como cristal. El haz se apagó y, frente a nosotros, permanecía de pie una figura humana cubierta de polvo color carbón, el uniforme deshecho, los galones corroídos. Reconocí el nombre en el parche: Valtierra. Pero el rostro era una máscara de piel cuarteada, sin labios, sin ojos, apenas ranuras de cera donde brillaba algo verdoso. Abrió la boca y de ella brotó un gemido metálico, como 2 cuchillas frotándose. Nadie disparó. El capitán pronunció su nombre en voz baja, yo escuché un hilo seco, no más de 2 sílabas, y entonces la figura se desmoronó. No cayó, se desgranó en un polvo negrísimo que el viento cargó hacia el desierto. El Geiger,
que seguía inerte en la mochila, emitió un chirrido tan agudo que varios nos tapamos los oídos. Al apagarlo, advertimos que Luján no estaba. Su linterna yacía encendida sobre una piedra, la luz fija apuntando a la nada. La retirada se volvió huida. Nos internamos entre médanos cada vez más altos. El suelo ardía a través de las suelas, pero el aire se enfriaba hasta cortar la respiración. A 1 kilómetro del punto cero, el soldado Zárate gritó. Corrí hasta él, sostenía su brazo derecho extendido, la piel, desde la muñeca hasta el codo, mostraba burbujas oscuras que palpitaban como si tuvieran vida propia. Intentamos cubrir la quemadura con vendas y yodo, aunque sabíamos que no eran quemaduras normales. Zárate temblaba, murmuraba que veía sombras dentro de la sombra. Poco después, comenzó a sangrarle la nariz y quedó catatónico. Al amanecer llegamos a un puesto meteorológico abandonado. 2 antenas retorcidas y un contenedor oxidado servían de refugio. De los 8 originales, quedábamos 5, ninguno mencionó a los ausentes. El capitán, pálido, alzó su radio de onda corta y trató de contactar al puesto de mando. La estática respondió con chispazos, luego con voces superpuestas en un idioma que nadie identificó. Parecía náhuatl, pero al revés, como si la cinta se reprodujera al contrario. Apagó la radio y ordenó silencio absoluto. Las siguientes horas fueron una jaula de calor y relámpagos secos. El horizonte hervía con espejismos de aguas inexistentes y, cada tanto, un destello esmeralda perforaba las nubes. Zárate comenzó a convulsionar. Lo sostuvimos entre 3 mientras su brazo ennegrecido se agrietaba como leña seca. Al final exhaló un silbido y quedó rígido. Lo cubrimos con una manta térmica, nadie discutió la decisión de no enterrarlo allí. A las 19 arribó un helicóptero U-60 sin insignias visibles. Sus tripulantes vestían trajes blancos, completos, con visores dorados. No eran del ejército regular. Nos hicieron tótems de luz sobre los ojos, tomaron muestras de sangre, rasparon nuestra piel con espátulas y sellaron cada frasco dentro de cajas de plomo. Zárate fue envuelto en una sábana plomada y cargado sin ceremonia. El capitán discutió con uno de los hombres visera, no escuché palabras, solo observé cómo el tripulante negaba con la cabeza una y otra vez. Luego nos subieron, desinfectaron la cabina con un spray que olía a cloro y nos pusieron máscaras de tela por encima de las propias máscaras de gas. Desperté en un hospital de campaña subterráneo, quizá bajo algún cuartel que nunca mencionaré. Me hicieron firmar 8 páginas donde juraban no divulgar incidentes de tipo radiactivo biológico. Cada noche, un médico con insignias que no reconocí me revisaba las pupilas y anotaba números en una tableta. Durante el debrief, la versión oficial quedó clara, nuestro pelotón había hallado residuos tóxicos de origen industrial, las alucinaciones se atribuían a gases pesados. Nos dieron altas médicas escalonadas y se nos asignó terapia psicológica obligatoria. Del capitán no volví a saber nada. La vida civil no aceptó mis pesadillas. 3 meses después de la baja definitiva, Luján apareció ahorcado en su casa de Hermosillo. La carta póstuma describía círculos de fuego danzando sobre su patio. El parte forense lo clasificó como psicosis autoinducida. Yo empecé a fotografiar cualquier punto verde que estallara en el cielo, convencido de que un día la cámara captaría algo más que píxeles muertos. En las radiografías anuales, los médicos descubrieron sombras dentro de mis pulmones, como pequeñas semillas metálicas. No saben explicar su estructura ni por qué a veces emiten una fluorescencia tenue. Han pasado 22 años. Cada madrugada, a la misma hora en que Valtierra se deshizo ante nosotros, la electricidad de mi casa cae por unos segundos. El reloj digital parpadea 2:17 antes de reiniciarse. Entonces, desde el patio, escucho pasos sobre la grava y un crujido idéntico al del polvo cayendo sobre tela plástica. No importa cuántas luces encienda, siempre encuentro la misma huella al amanecer, una pisada profunda, funda de suela militar, rodeada de un polvo negro que se niega a disolverse con la lluvia.
Escribo esto con la ventana cubierta de lámina, la puerta trabada y el geiger portátil sobre la mesa. Hace un minuto su aguja saltó 2 veces antes de estabilizarse. Siento el aire vibrar, un olor a hierro fundido colándose por las rendijas. No soy creyente, pero rezo lo poco que recuerdo mientras el contador emite su primera descarga de chasquidos rápidos, como grillos enfermos. Afuera, en el corazón reseco del desierto, algo vuelve a buscar a sus testigos. Y esta vez, presiento, ninguno de nosotros saldrá para contarlo. Sombra hueca. Me llamo Rodrigo el Ruso Valdés. En el otoño de 2019, cuando las lluvias convertían la Sierra de la Macarena en un laberinto de pantanos, recibí la orden que desmontó todo lo que creía entender sobre la guerra. Llevaba 12 años en el Batallón de Operaciones Especiales de Colombia, conocía el sabor del silencio antes de los disparos. Aún así, la noche en que ascendimos por la vereda de Cañón Oscuro reescribió todas mis certezas. Éramos 6, Vega, explorador, Mono Guzmán, artillero, Calderón, experto en explosivos, Cárdenas, tirador designado, el capitán Arbeláez y yo como sanitario. Debíamos capturar a Jacinto Valcárcel, alias Pájaro Negro, narco que utilizaba las cuevas del Alto Guayabero como santuario. El plan era infiltrarnos y sacarlo antes del amanecer. Sobre el papel todo resultaba quirúrgico. Pero el informe añadía una nota que el capitán leyó al pie del helicóptero: actividad de culto no identificado en la zona. Posible hostilidad no convencional. Nadie preguntó. Las preguntas estorban cuando el rotor ya está girando. Aterrizamos a las 23:40. Sin luna. La selva olía a madera podrida y la niebla reptaba entre los troncos como un animal ciego. Avanzamos con gafas nocturnas, luces apagadas. Durante 1 hora el protocolo marchó milimétrico, marcas de tiza ultravioleta en los árboles y pasos que ni las ranas escuchaban. Luego algo cambió, el capitán se agachó sobre un claro fangoso. 3 huellas enormes, frescas. No eran de hombre ni de bestia conocida, sino una perversión de ambas, dedos demasiado largos coronados por garras curvas. Nadie habló, bastó cruzar miradas para entender que lo imposible acababa de darnos la bienvenida. Seguimos. A la 1:15 perdimos radio con la base, solo quedaba un zumbido que, de vez en cuando, se confundía con un suspiro infantil. Mono golpeó su antena, inútil. El sendero descendía hasta la Quebrada del Muerto, un tajo húmedo donde el aire dejaba de moverse. Allí escuchamos la primera carcajada, seca, astillada, y nos fundimos con el follaje. 10 segundos. Nada. Calderón me murmuró que aquello no era humano, su aliento olía a óxido. Al otro lado del cañón hallamos una choza de palma. Velas negras aún humeaban, sobre una mesa, una cabeza de cerdo rodeada de ceniza y plumas de guacamayo. En el piso, un lazo trenzado con cabellos humanos formaba un círculo incompleto. Cuando levanté la vista, sobre la pared de tabla vi un sigilo tallado, un rombo atravesado por 4 garras. El capitán fotografió todo y ordenó perímetro. Afuera, Vega nos llamó. En la ladera opuesta se movían siluetas altas, delgadas, casi translúcidas bajo la luminiscencia verde de los visores. Cada vez que alguien enfocaba una, desaparecía y brotaba metros más allá, como una sombra que odiara la luz. Reanudamos la marcha, el terreno se empinaba hacia la cueva principal, último lugar posible para nuestro objetivo. El suelo se volvió resbaloso. Nuevas huellas, sobre ellas quedaba una sustancia oscura que olía a hierro rancio y hojas muertas. Al tocarla, se evaporaba en vapor frío. Nadie comentó. A las 3:10 las sombras decidieron mostrarse. 3 figuras bloqueaban el sendero a 20 metros, contornos oscilantes, ojos ovalados sin párpados. El capitán ordenó luz estroboscópica. Él las atravesó sus cuerpos, los ojos se apagaron y reaparecieron sin